en tu programa y participar. Muchas gracias a usted por estar. Vamos a estar conversando sobre el panorama económico, un balance de lo que ha sido el año 2020 y también las soluciones, las visiones que usted plantea después de los análisis de las cifras y los datos que nos suministra. Uno de los primeros datos interesantes que suele ofrecer en su análisis como director del Centro de Investigación y Formación Obrera, CIFO, es el balance del PIB Sí. interanual. Vamos a ver esa lámina donde este estudio que usted nos ofrece nos muestra lo que ha sido todo este año 2020, incluso entre 2013 y 2019, también el análisis que vienes realizando, ¿no? Sí, esto es un histórico desde el 50 hasta el 2019 de lo que es el PIB, que es el indicador más importante en la economía. Podemos ver que entre 2013, en la última parte del gráfico a la derecha, hasta 2019 la economía más o menos decreció en 67% del PIB. Si nosotros estimamos una caída del 20% para el año 2020, podríamos estar hablando prácticamente de una caída de 2013 a 2020 de hasta 90%. Es la caída histórica más profunda que ha sufrido cualquier economía en la historia. Esto es algo muy grave y esto es algo que tenemos que entender como la crisis más profunda en la historia del capitalismo. Nunca ninguna economía había estado cerca de perder el 90% del PIB. El ejemplo que siempre conversamos es la Alemania nazi, después de ser, digamos, invadida por los aliados entre este y oeste. El PIB de la Alemania nazi entre el 45 y el 46 cayó en 66%. Nosotros estamos hablando de un 90, o sea, una cifra bastante alarmante, 90% Exacto. caída del PIB. Es lo más probable que suceda hasta ¿Influye aquí el tema de la pandemia de Sí, COVID-19, sanciones? todo eso. Venezuela es un cóctel de, primero, mala administración, rentismo exacerbado, la pandemia, la cuarentena excesiva, demasiado dura, y la caída de los precios del petróleo por la guerra entre Arabia Saudita y Rusia, la guerra de precios, obviamente. Sí, uno de los grandes hitos que también marcaron este año 2020 en Exactamente. materia económica. Sin embargo, el Ejecutivo también siempre alega que el tema de las sanciones son una de las principales desventajas que tienen a la hora de hacer mejoras económicas. Sin embargo, también hay otros países que también son víctimas, digamos, de este tema de las sanciones, pero nos muestran estos índices económicos como los que estamos viendo acá en Venezuela. Sí, correcto. Yo hice un estudio para la ONU y para Provea sobre el impacto real de las sanciones en Venezuela. Vamos a ver el PIB entonces de las variaciones porcentuales 2017-2019 en otros países que también han Exacto, ahí sido hay sancionados. un montón de gráficos, pero este creo que es uno de los más importantes. Venezuela entre el 2017 y 2019 ha perdido cerca del 51% de su PIB. Y países como Estamos incluso Cuba... en negativo y los otros países hacia la derecha en positivo. Exacto, O han sea, crecido. mínimamente, pero hay un crecimiento. Claro, bueno, y Siria tuvo un crecimiento muy grande. Sí, en el caso de Siria. Irán, Rusia, China han tenido crecimientos en estos años, y Venezuela, desde el año que imponen las primeras sanciones de tipo financiera, antes no había sanciones, antes de agosto de 2017, ha tenido este resultado, pero no por las sanciones, sino por un acumulado de malas políticas. Entiendo. Otros países tienen sanciones larguísimas, tienen 40, 50 años con sanciones, y tienen sanciones un poco más fuertes como Irán, y estos países han crecido. Entonces las sanciones no pueden destruir una economía, pueden afectarla. Claro, cuando hablas de malas políticas en el caso de Venezuela, ¿a qué se refiere puntualmente? Bueno, hemos hablado de los subsidios extremos, por ejemplo el subsidio de la gasolina. Venezuela tiene 15 años regalando la gasolina hasta hace nada. Venezuela ha emitido dinero en exceso, causando inflación. Venezuela ha gastado demasiado y no ha ahorrado la renta petrolera. En otros gráficos que hemos visto acá, Incluso quisiera volver a retomar el que estábamos viendo, el caso de Siria, ¿no? Que impacta también mucho. claro, Siria, han tenido un crecimiento, un país que viene de estar en guerra. en una guerra civil que ha asesinado a cerca de 500.000 personas. 500.000 personas han muerto en la guerra civil y prácticamente el 30-40% de su población ha emigrado de alguna manera. Sí. Y con todo y eso la economía ha crecido bastante y no ha habido hiperinflación y no ha habido una destrucción del cono ¿Y a qué monetario se debe ese como esta. crecimiento? Bueno, fundamentalmente en Siria se están haciendo cosas en materia económica sensatas. Lamentablemente en Venezuela no se están tomando las medidas adecuadas y por eso la economía está resintiendo eso. Igual, lo vamos a ver más adelante, pero la cuestión salarial, ningún país sancionado ha tenido o ha sufrido una caída del salario. Claro.
¿Cuánto dinero real se tiene en divisas? Es otra de las grandes preguntas que usted presenta en este estudio. Vamos a verlo allí, la liquidez monetaria en dólares per cápita, otra de las cifras que estamos hablando según el balance hasta el 4 de diciembre del año 2020. Sí, bueno, esta cifra sobre el petróleo nos indica fundamentalmente que Venezuela tiene, o nunca en 75 años ha tenido una producción tan baja de petróleo. 75 años, apenas se está extrayendo 400.000 barriles diarios de los 3,2 millones de barriles que se extraían en 1997. Tenemos una caída prácticamente del 85% en el ritmo de la exportación de petróleo y por eso no hay suficientes divisas para la economía. Por eso hay esa escasez de dólares que empuja el precio hacia arriba. Vamos por favor entonces a ver la siguiente lámina para ver el tema de la liquidez. La liquidez monetaria es muy importante, es la cantidad de dinero que cada persona en promedio pudiera de alguna manera disponer. Es decir, tomas toda la liquidez que tanto el Banco Central emite como base monetaria, más todo el dinero que puede ser emitido por bancos como dinero secundario, fiduciario, y eso en el 2011 te daba que al tipo de cambio paralelo había 1.600 dólares por habitante como cantidad de bolívares para toda la economía. Pero al 4 de diciembre, la última cifra disponible, apenas tenemos 11 dólares por habitante. Es lo único que tenemos como cantidad de dinero total en la economía. Es asombroso que países como Panamá tengan 6.443 dólares por habitante, Trinidad y Tobago 11.243, o sea, la diferencia es 1.000%, 10.000%, Chile 7.350 dólares, hasta Haití tiene 372 dólares por habitante. Y hablamos que Haití es el país más pobre de la región. Ahora no es Haití entonces el país más pobre de la región según este balance, sino Venezuela. Claro, esto no mide... ¿Qué podríamos estar hablando? No mide exactamente no el mide tema de la pobreza. Lo que mide es la cantidad de dinero que hay en la economía en bolívares dividido entre el tipo de cambio. Es decir, el equivalente en dólares por habitante. Para la pobreza hay otros indicadores, pero como lo dijo la encuesta en COVID, estamos hablando que si medimos la pobreza por el ingreso, puede ser que el 90% de las personas sean pobres en Venezuela. Incluso más, sí, según lo que veníamos Incluso estudiando. puede ser más. Es bastante impactante estos estudios. Fíjese que hay otra de las láminas que nos ha traído que también llama la atención, el tema de la base monetaria. El Banco Central de Venezuela incrementó la base monetaria en noviembre-diciembre en 72%. Sí, es una locura. Hay muchos economistas, amigos, que insisten en que la cantidad de dinero que el Banco Central ha inyectado a la economía no causa inflación. Pero lo que vemos en el gráfico es que del 30 de octubre al 4 de diciembre, en ese periodo tan corto, el BCB incrementó la base monetaria en 72%, más o menos 15 veces lo que la incrementa un país en todo el año. Porque los incrementos en base monetaria en medio de políticas monetarias expansivas son de 3-4%. ¿Cuál es el fin de hacer este tipo de incrementos? Es muy sencillo. El gobierno está tratando de cubrir su déficit fiscal. Es decir, no ingresa lo suficiente como para pagar todas las cuentas que tiene. Y como no tiene los suficientes ingresos por caídas tributarias, por menos exportación de petróleo, por varios factores, lo que hace es decirle al Banco Central que le emita dinero que no devuelve. Entonces, ahí había más de 133 trillones de bolívares que había creado el Banco Central sin ningún tipo de respaldo y sin base productiva. Eso entra a la economía y presiona el tipo de cambio. Por eso el tipo de cambio en ese periodo subió 100%. Bien, nosotros ya estamos a punto de irnos a la pausa, pero antes vamos a ver la lámina del salario mínimo mensual en dólares de Estados Unidos en distintos países del mundo. El salario mínimo, que es uno de los grandes temas que preocupan Venezuela. Claro, lo que habíamos comentado muy bien antes es que entre 2013 y 2020, eso llega hasta julio porque es la fecha del informe, en China, Rusia, Irán, Siria y Cuba, países que tienen sanciones también, sanciones muy fuertes, en ninguno ha caído el salario real. Y el salario nominal en dólares, perdón. Y en Cuba hicieron un aumento reciente. Exacto, mira, en Cuba el salario se duplicó en ese periodo. Solamente Venezuela es el país donde el salario ha caído en menos 94%. Entonces las sanciones no son las que explican esta caída
en ninguna manera, de ninguna forma. Cuando hacemos una comparativa con otros países sancionados, entonces las características de la economía de Venezuela responden a otros problemas, otras políticas que vamos a estar conversando al regreso de la pausa, así como las soluciones que usted plantea como economista. Perfecto. Recuerden que ustedes también nos pueden hacer sus preguntas, sus comentarios utilizando la etiqueta Primera Página. Ya regresamos. Regresamos con Primera Página, seguimos conversando con el economista Manuel Schusterland. Antes de irnos a la página veíamos una evaluación de lo que ha sido el panorama en el año 2020 y también una comparativa con otros países que pues son sancionados y tienen otros indicadores incluso positivos en diferencia a la situación en Venezuela. Usted me decía que tiene una serie de recomendaciones o de propuestas para subsanar este tema. ¿Cuáles serían? Sí, nosotros hemos diseñado unas 10 propuestas muy básicas, ¿no? Para mostrarlas acá en televisión porque las vamos a ver de manera muy pastilla, ¿no? Muy sintética. Lo primero es que urge un acuerdo humanitario, político y económico, que las partes en conflicto de alguna manera entiendan que el país está primero, muy antes a sus intereses políticos, y se cree una especie de encuentro para tratar las medidas de emergencia social que necesita el país. Lo segundo es que Venezuela tiene más o menos 12.000 millones de dólares afuera, congelados en cuentas en el extranjero por las sanciones. Entonces la idea sería utilizar ese dinero. Y el tema del oro. Exacto, el Banco de Inglaterra. Que se encuentran congelados, sí. Exacto, ese dinero nos pudiera servir, ya pasando al último punto, pudiera de alguna manera ayudar a 4 millones de familias con un bono de $150 mensuales por 4 meses. Ese bono es fundamental para ayudar a la demanda solvente, para ayudar a las personas que no tienen nada en este momento. Y ese dinero apenas sería 2,4 mil millones de dólares, sería como una quinta parte. Una prioridad quizá a las familias afectadas por las recientes lluvias, damnificadas, aquellos que se encuentran en pobreza extrema. Exactamente, eso se pudiera hacer. Bueno, sigamos avanzando entonces con las propuestas que nos has traído el día de hoy. Nos hablas de una reforma de ley de hidrocarburos. Sí, hay que hacer una reforma que permita de alguna manera monetizar parte del petróleo que tenemos en el subsuelo. En la medida que pasan los años, el petróleo se nos está quedando y se está cerrando la ventana. Hay también que utilizar el gas natural. Venezuela es la 7ª reserva de gas natural en el mundo. En Sucre está un importante complejo, ¿no? Exacto, y nosotros estamos cocinando, afectado. o mucha gente está cocinando con leña, es increíble. Sí. Se necesitan inversiones extranjeras que permitan la entrada de nuevas empresas para extraer petróleo y gas. Y también es muy importante entender que con vender el 2% a futuro de nuestras reservas probadas, pudiéramos tener 180.000 millones de dólares como ingreso, no de un solo viaje, pero sí prorrateado, vendiendo nuestro petróleo a futuro con bonos. Y parte de esa venta de petróleo a futuro se pudiera cambiar para pagar la deuda externa que tenemos, como un 50-50, y un 50% para la inversión. Nosotros pudiéramos endeudarnos en barriles de petróleo y no en dólares que no tenemos. Entonces, tenemos que pagar gran parte de la deuda y hay que invertir. Y para eso, vender petróleo a futuro sería lo ideal. Bien, hay más propuestas ya para finalizar, sí. Antes de ir con las preguntas de nuestra audiencia. El tema del sector privado también lo tienes aquí contemplado. Sí. Vamos a verlo. Sí, una de las pocas cosas que tiene buena la economía actual es que el sector privado tiene muy poca deuda. Entonces, el sector privado pudiera de alguna manera acceder a capitales extranjeros, a préstamos del extranjero y puede lograr un financiamiento progresivo a través de la bolsa, no solamente de la bolsa de Caracas, la bolsa nacional, sino también participando en préstamos internacionales. Parte del dinero congelado de la deuda pudiera ir para financiar empresarios que están produciendo cosas. Los trámites son demasiado engorrosos, habría que reducir drásticamente los trámites actuales, hay que crear una nueva moneda, hay que crear una especie de caja de conversión en la cual la moneda que se emita, el nuevo bolívar, esté respaldado con reservas internacionales y haya una especie de ley o especie de acuerdo legislativo para que esa moneda no se emita en exceso. Y hablas de otra vez eliminar 6 ceros al cono monetario. Hay que eliminar, en una nueva moneda. Exactamente, hay que eliminar 6 ceros al cono monetario. No puede ser que te comas una empanada y pagues 2, 3 millones de bolívares. Eso es completamente ridículo. Pero no hay que hacer otra moneda fiduciaria al voleo, como se ha venido haciendo.
hay que hacer una moneda que esté respaldada en reservas internacionales y que de alguna manera esté blindada contra la inflación. Es decir, tú tienes 1.000 millones de dólares en reservas internacionales y emites 1.000 millones de nuevos bolívares. Y esos 1.000 millones de dólares y esos 1.000 millones de bolívares se pueden intercambiar en cualquier momento, evitando que haya inflación. Esa medida eliminaría la inflación en 2 semanas. Bien, señor Sutherland, a esta hora debemos ir a hacer la revisión de las preguntas y los comentarios que nos está haciendo llegar nuestra audiencia. Juan Carlos Rosso está allí preparado para dar lectura a ellas. Manuel, buenos días. Precisamente por el tema propuestas para 2021, sobre todo propuestas económicas, escenario económico venezolano un poco convulso que se vivió en 2021, hacen función a ello las preguntas de la audiencia. Por ejemplo, Ramón Ramos, ¿cuáles son los mayores obstáculos que enfrenta la economía venezolana cuando todos los años el gobierno dice que este es el año de la recuperación económica, mientras el poder adquisitivo disminuye cada vez más? La pregunta es de Ramón Ramos. Sí, lamentablemente el gobierno ha venido prometiendo en los últimos 6 años que va a haber una recuperación económica milagrosa, pero lamentablemente no se realizan las medidas económicas que puedan de alguna manera revertir la crisis nacional. El gobierno siempre comete más o menos los mismos errores en política económica, está cerrado a escuchar nuevas ideas, nuevas propuestas y tiene una actitud bastante poco amigable con gremios, universidades, academias, centros de investigación que han propuesto cosas para mejorar la economía. Lamentablemente espero que esa actitud de alguna manera pueda cesar y se pueda llegar a un acuerdo, a un entendimiento para mejorar la economía, que es el interés de todas las personas sensatas en el país. Y mire que esta próxima pregunta de Ramón Campos creo que puede encajar muy bien en su respuesta. Ramón Campos publica: ¿estaría usted, está un poco incompleto el mensaje, pero acá tal vez falta la palabra dispuesto, ¿estaría usted dispuesto a darles una orientación a los economistas del Ejecutivo Nacional para rescatar la economía de Venezuela a corto plazo? La pregunta es de Ramón Campos. Bueno, nosotros como Centro de Investigación y Formación Obrera hemos trabajado con sector privado, universidades, gremios, hemos dado conferencias, foros y estaríamos, cómo no, dispuestos a ayudar a todas las personas que quieran mejorar la economía venezolana en este momento. Creemos que hay una emergencia humanitaria muy fuerte, una crisis muy profunda y es momento de dejar atrás nuestras apetencias políticas y centrarnos en las soluciones más inmediatas para la crisis económica. Entonces, con todo gusto pudiéramos compartir nuestras ideas, pudiéramos debatir nuestras propuestas y pudiéramos conversar todas las cosas que nosotros creemos que puedan ser útiles para la nación. La próxima pregunta es de Caracas, Venezuela. Venezuela tiene indudablemente los peores números en materia económica pública. Después de 20 años de revolución, ¿se le podría decir a los venezolanos que mientras gobierne el chavismo el problema económico no se resolverá? @Genesharps, Caracas. La cuestión es que de 2013 a 2020 es probable que la economía haya caído 90%. Entonces hay una probabilidad importante que si la pandemia es controlada, si la cuarentena es efectivamente manejable, que la economía pueda crecer el año que viene tomando medidas de apertura, medidas de financiamiento, medidas de acuerdos que permitan la financiación de la economía local. Yo creo que hay posibilidades de mejorar muchísimo el nivel de vida de muchas personas y, repito, si nosotros entendemos que la prioridad es ayudar a la gente más vulnerable, tenemos que trabajar en ese sentido y dejar un poco nuestras diferencias políticas que existen, pero que deberían pasar a un segundo plano. Goro Zamora, pregunta: se habla de malas políticas como el subsidio de la gasolina, más quienes adversan al gobierno si alzan los precios de ese combustible y otros lo critican. ¿Cómo lograr que quienes saben de economía sean coherentes en sus palabras y en hechos? Bueno, esa es una pregunta bastante complicada, pero lo que diría es que los subsidios son insostenibles. Hay un estudio que nosotros hicimos que el subsidio de la gasolina entre más o menos los penúltimos o los últimos 15 años, de 2004 a 2019, ese subsidio como costo de oportunidad hizo que Venezuela tuviera menos 183.000 millones de dólares. Es decir, se dejó de ingresar 183.000 millones de dólares por no vender la gasolina a 0,5 dólares el litro. Si nosotros hubiéramos vendido la gasolina a ese precio, hubiéramos tenido un ingreso de 183.000
millones de dólares y con eso es el equivalente prácticamente a 6 veces la deuda externa que se tenía en el año 2001. Entonces yo creo que ese tipo de subsidios es completamente insostenible y que la renta petrolera prácticamente ha desaparecido y no puede sostener ni el gasto populista ni el gasto que no tenga nada que ver con lo productivo. Bien, antes de despedirnos, también además de agradecer a nuestra audiencia por sus preguntas, quisiera comentarle, también nuestra audiencia decía, ¿por qué comparar a Venezuela con otros países sancionados cuando son realidades tan distintas? Muchos decían, pero en otros países no hay un problema de desconocimiento internacional, es decir, estamos en un país donde hay un presidente reconocido por 50 países en el exterior, como presidente interino, y en Venezuela, bueno, está, digamos, hay un orden interno, pues que no responde a estas características, ¿no?, que tienen otros países. ¿Cuáles serían las diferencias o cuáles serían los principales errores? Otros dicen, bueno, pero los otros países tienen muchos más años sancionados. A ver, quizá han aprendido estrategias, no sé. No, lo que pasa es que hay algo que es bastante locuaz. Hay gente que te dice, bueno, pero es que Cuba tiene 60 años sancionado y entonces por eso le va mejor. Entonces nosotros diríamos, entonces nosotros tenemos que esperar... Parte de los comentarios que leemos, esperar 40 años más. Sí, 60 años 50. más para mejorar nuestra economía. No tiene sentido. Y si las sanciones afectan a la economía como un golpe, mientras más golpes te den y mientras más pasa el tiempo, peor debería estar. Exacto. Entonces las sanciones son negativas para la economía. Yo estoy en contra de las sanciones. Quiero que se eliminen las sanciones. Las sanciones no promueven el cambio político, las sanciones empeoran el sufrimiento de la población, sobre todo de la población más vulnerable, pero las sanciones no pueden destruir una economía por completo. Venezuela de hecho todavía vende petróleo, Venezuela todavía de hecho importa, Venezuela todavía hace elementos, no hay un bloqueo. Hay unas sanciones que dificultan el comercio internacional que hacen que tenga que triangular para poder importar, para poder comprar, para poder hacer algunas cosas, pero eso no implica que la economía caiga en esa magnitud. La comparación que se hace en el estudio es que economías muy sancionadas, muy castigadas por las sanciones, pueden subir, pueden crecer si hacen lo correcto. En Venezuela no se ha hecho lo correcto. Si se hubiera hecho lo correcto, se hubiera ahorrado, se hubiera administrado bien la renta y Venezuela tuviera la oportunidad de salir adelante. Bien, señor Schutter, lamentablemente se nos acaba el tiempo, son temas muy complejos que ameritan